Noticias Sustentables, con Mercedes Otti y Beatriz Jumilla. Hoy en Noticias Sustentables le damos la bienvenida al médico oftalmólogo Agustín Miquel. Él es cirujano, especialista en catarata y trauma. Trabaja en el Hospital Santa Lucía, que es una institución, como ustedes saben, de excelencia, como él. Así que muy contenta de de recibirlo en nuestro programa, doctor Agustín Miquel. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Sara? Buenos días, buenas tardes, ¿cómo andan? Muchas gracias por la invitación. Muy contento de poder participar de su programa. Al contrario, nosotros es algo que nos debíamos para el público, hablar con un médico oftalmólogo y más especialista en el tema suyo, y que no solo trabaja en el Hospital Santa Lucía, sino que es de Junín y está trabajando allá también en otros lugares, además en un congreso que hace poco estuve de oftalmología, lo han nombrado como médico de excelencia, como el hospital realmente, que tiene muy buenos profesionales. Si a usted le parece bien, cuéntenos un poquito acerca de su trabajo en el hospital y sobre su especialidad, que es, yo le digo la opacidad del cristalino porque me da cosa decir cataratas, pero es cataratas, ¿no? Exacto. Bueno, sí, mi nombre es Agustín Miquel, soy médico oftalmólogo, hice mi formación en el Hospital Santa Lucía de Buenos Aires. Y bueno, mi subespecialidad, lo que me he dedicado luego de la formación es a segmento anterior, a la cirugía de catarata más precisamente. Y sí, las instituciones en las que trabajo son el hospital y bueno, también en mi consultorio particular y en la clínica La Pequeña Familia de Junín. Y sí, básicamente lo que realizo son la cirugía de catarata y consulta de oftalmología en general. No sé si querés que ahondemos un poco en lo que quiere, sí, en lo que es la cirugía. Me gustaría, si en el tema de cataratas, que realmente es un tema que me interesa mucho. Sí, la cirugía de catarata es una cirugía que hoy en día es de las más realizadas a nivel mundial porque, bueno, por la incidencia de la patología, por eso es importante consultar al oftalmólogo. Suele aparecer después de los 65 o 70 años y los síntomas que genera son varios. Va desde la disminución de agudeza visual, alteración de los colores, brillos, contrastes, y esta pesquisa de la patología o de la incidencia y prevalencia la podemos detectar en la consulta oftalmológica básica primaria con los estudios complementarios que tenemos en oftalmología para detectar el grado de catarata que puede llegar a haber, el grado de disminución de agudeza visual o de alteración del contraste de la calidad visual del paciente. Y estos son varios estudios que se realizan una vez que logramos detectar bajo biomicroscopía la presencia de una catarata. La biomicroscopía es la primera consulta que cuando uno va al hospital y lo ve el médico, la primera, ahí ya se sabe y después se hacen estudios más profundos. La primera consulta consta de agudeza visual, sí, que es la toma en el cartel de prueba de cuántas líneas de letra llega a ver el paciente, y la biomicroscopía es el estudio principal, básico, el primero que se realiza, que es la detección en la lámpara de hendidura, que es el aparato que nosotros utilizamos para ver el ojo en mayor detalle y con gran aumento, el tipo de catarata que tenemos. Luego de ese paso, obviamente se toma la presión intraocular y se realiza fondo de ojo. Cuando nosotros tomamos la presión intraocular, detectamos o hacemos la pesquisa, el screening de si el paciente, como la presión de la sangre, si el paciente es hipertenso ocular o no. Y en el fondo de ojo lo que vemos son el nervio óptico, los vasos, arterias y venas, la mácula, que es la parte de mayor visión de la retina, y la retina periférica. Si solamente contamos con que la patología que estamos viendo es la catarata, se puede adjudicar la agudeza de baja visión que se justifica a esa patología. Además de eso tenemos otros estudios como la OCT, que es la tomografía de la retina y del nervio óptico, que sirven para pesquisar o detectar otras patologías
en caso de que sea otra la causa de disminución de agudeza visual. Y después, una vez que detectamos que la causa de la baja de visión del paciente es la opacificación del cristalino, la catarata es eso, la opacificación del lente que tenemos con el que nacemos, que se llama cristalino porque es transparente, y con el paso del tiempo, el envejecimiento natural del ojo, por depósitos de desecho, van haciendo que este cristalino, que debería ser transparente como el vidrio, se va opacificando, y bueno, vamos teniendo todos los síntomas que comentábamos antes, y eso es lo que se denomina catarata. Hay distintos tipos y grados de catarata, que eso, bueno, lo ve el oftalmólogo en la consulta, y cuando llegamos a la conclusión de que esa es la única causa que está bajando la visión, se realiza lo que se llama biometría óptica, que es, como el nombre lo indica, la medida de todas las partes del ojo, de manera óptica, sin contacto, que lo que nos permite la biometría óptica es sacar los cálculos de la medida de la córnea, del cristalino, de la cámara anterior y del largo axil, y mediante fórmulas matemáticas hace cálculos el aparato directamente. Hay distintos tipos de cálculos que nos calculan en base a la lente que queramos poner cuál es la lente indicada para la medida de cada ojo. O sea, cada Doctor ojo Agustín, yo le quería preguntar algo, porque hace muchísimos años yo voy al hospital francés, que mi abuelita la habían operado de catarata. Pero de esto, ahora que uno se tiene que operar de catarata, hay una gran diferencia, y la tecnología es impresionante como ha avanzado. No es lo mismo de hace 20 años atrás, o 30 quizás, ahora, ¿verdad? Sí, como todo en medicina, en los últimos años los avances y los pasos han sido de un crecimiento exponencial. Antiguamente, a principios de los 90, acá en Argentina al menos durante los 90, a principios de los 2000, se usaba lo que dice usted, Sara, de su abuelita, era la catarata. Por lo general el concepto era que se operaba cuando estaba bien madura, con mayor dureza del núcleo y con una gran baja de visión, porque la técnica que se utilizaba anteriormente era lo que se llama técnica extracapsular, que consta de realizar una incisión de 6, 7, 8 milímetros más o menos de incisión del ojo, de apertura, para lograr sacar el cristalino opacificado, que es la catarata dura. Con la técnica anterior era más artesanal la cirugía, y se abría el ojo literalmente y se sacaba la catarata entera. Claro. Eran posoperatorios más lentos, con recuperaciones visuales mejores de lo que arrancábamos, porque eran cataratas que dejaban ciego al paciente, pero no se compara, si bien hoy la técnica se realiza en casos particulares, cada vez menos, dependiendo de alguna comorbilidad de patología del ojo del paciente o la dureza del cristalino de la catarata, que a veces en casos de núcleos muy duros se puede optar por realizar la técnica capsular, pero lo que más se utiliza hoy en día es la técnica que se llama facomulsificación, y que al haber avanzado tanto los equipos y los insumos que se utilizan para esta cirugía, hacen que las incisiones sean de 2 milímetros, a veces 1,8 milímetros, no necesita puntos de sutura como se usaban antes, y sí, lo que ha evolucionado la tecnología es a que los postoperatorios, la recuperación sea mucho más rápida, y que se indique la cirugía antes de tiempo, sin mayor dureza del cristalino, para generar una mejor recuperación de la agudeza visual. Claro, y las lentes también es otro tema que exactamente. Cada vez hay mejores. Las lentes intraoculares, hoy en día, yo le digo a los pacientes muchas veces que es similar a los modelos de autos. Hay un montón de marcas y modelos. Y antes eran lentes de 13 milímetros, había que abrir bastante el ojo de áptica, de patita de la lente a patita. Las lentes tienen una óptica central y dos ápticas que son lo que llaman patas de la lente, que es lo que hacen que se apoye en el soporte, en el sulcus o en el bag, en el saco capsular. Antes eran rígidas esas lentes con la técnica antigua y ingresaban directamente al ojo por la abertura, por la incisión que se generaba. Hoy en día son lentes plegables que entran por incisiones pequeñas, y además de eso, de que son tecnologías nuevas, de nueva ingeniería, hay lentes
para diferentes opciones de la mirada, lo mismo que las lentes aéreas, los anteojos. Tenemos monofocales, bifocales, multifocales, rango extendido, monofocales plus, y eso ha abierto un abanico de posibilidades de elección del paciente a la cirugía de catarata. Doctor, ¿cómo habrán estado trabajando cuando ocurrió este tema de la pandemia y cómo después al abrir en el post-pandemia la cantidad de gente que debe tener el hospital, además de que es un hospital al que todo el mundo quiere acudir cuando tiene un problema oftalmológico, dada la categoría de hospital que es buenísimo los profesionales que tiene. Sí, la verdad que durante la pandemia el hospital, yo actualmente estoy en el servicio de retina del hospital. Ajá. En ese momento, a principio de la pandemia, estaba en el servicio de segmento anterior. Durante la pandemia, como todo, se mantuvo cerrado solo para la urgencia de lo que es guardia, trauma o cirugías de urgencia, como los desprendimientos de retina. Lo que más funcionaba en el hospital en ese momento, las primeras semanas, meses que fueron más críticos, era eso, la guardia y la patología urgente, que era el desprendimiento de retina por lo general, y algún otro caso que podía aparecer. Luego con los aforos y con el protocolo, con los barbijos, de a poco se fue retomando la actividad, pero sí, al principio estuvo sin actividad y después de a poco se fue volviendo a la normalidad lentamente, con todos los protocolos y los recaudos necesarios que indicaban los protocolos a seguir. Y en su lugar de trabajo también en la provincia de Buenos Aires, en Junín, usted es cirujano no solamente de catarata, sino de trauma ocular. Esos casos también nos podría contar cómo se desarrollan, cómo vienen las personas. En Junín, bueno, estoy en mi consultorio particular y trabajo en la clínica La Pequeña Familia, que es una clínica grande acá de la zona del noroeste de la provincia que tiene mucha derivación. Y bueno, también estoy en el hospital público. Uh-huh. Lo que más vemos, por supuesto, ya que es una de las patologías más frecuentes, es la cirugía de catarata, siendo programada. Y después, en cuanto a lo que usted me consultaba, el trauma ocular, también tenemos bastante derivación, no obviamente en la frecuencia que aparece, pero sí cuando tenemos, son patologías que hay que actuar rápidamente y dependiendo del tipo de trauma, porque tenemos, eso sería para una charla aparte, de diferentes tipos de traumas. Sí. Y depende por lo general lo que más nos apremia son los traumas, las heridas penetrantes, ya sea corneales o esclerocorneales, en la cual hay que actuar rápidamente y muchas veces se realiza el cierre primario de la herida, tomando todas las medidas profilácticas para evitar o prevenir que suceda la infección, que es lo más grave que nos puede llegar a suceder. Y muchas veces, dependiendo de los daños internos, de las estructuras internas del ojo, que a veces son irreversibles, a veces son secuelares, muchas veces se termina realizando en un segundo tiempo o un tercer tiempo otras intervenciones en base a las consecuencias o secuelas que puedan producirse. Pero sí, por lo general lo primero que hacemos es, en el periodo de ventana más corto que se pueda, realizar la cirugía del trauma para el cierre primario de la misma. Y después depende si es cuerpo extraño o no, esos ya son distintos los pasos a seguir, si hay que hacer otros estudios complementarios como tomografía o resonancia para descartar que no haya nada dentro del ojo. Pero siempre dependiendo de la causa por la cual se generó el trauma. Si le parece bien, más adelante dedicamos un programa a todo lo que es trauma ocular, sí, para no tocar así, o sea, terminar con el tema de cataratas que le quería preguntar. Sí, porque además es importante también muchas veces aclararle a la población o que tengan, muchas veces ya lo saben, digamos, el correcto uso de lo que son antiparras o medidas de seguridad, porque muchos de los traumas que nosotros vemos son varios, no sé, tendría que verlo bien la estadística, pero muchos son durante el trabajo, claro, en jornadas laborales, ya sea pacientes de obreros, metalúrgicos y demás.
Eso con referencia a trauma ocular, que es lo a que... lo que es trauma. Sí. Claro. Y cataratas, para terminar con el tema en el día de hoy y dejar trauma ocular para otro día, si usted nos puede atender, por supuesto. Sí, por Y favor. muchas gracias. Y entonces, preguntarle si no es algo que uno lo pueda evitar, como el tema del trauma, es algo que con la edad se da. Y la operación, ¿cuánto tiempo dura y cómo es la La recuperación? la catarata senil, que es la catarata más común, la más frecuente, como su nombre lo indica, que aparece después de los 60, 65, 70 años, Mm, esa se hace en la consulta oftalmológica viendo todo lo que charlamos hoy. sí, Con un control anual al oftalmólogo para ir viendo si está apareciendo la catarata o si no. Esa es la catarata más común. Después, no es que un joven no va a tener catarata. Puede tener, hay distintos tipos de catarata: catarata pediátrica, catarata congénita, catarata metabólica. Hay muchos tipos: catarata por uso de corticoides, pacientes diabéticos hacen catarata más temprano. Hay diferentes causas de enfermedades reumatoideas. Hay diferentes tipos de causas de catarata, pero sí, lo más frecuente es la catarata senil, que va apareciendo con el paso de los años, que aparece a esa edad por lo general. Por eso es importante el control anual, ya sea para detectar esto, para pesquisar esto, o así como también le comentaba hoy, para pesquisar el tema de la presión ocular. Es importante la consulta al oftalmólogo, porque el glaucoma, que eso es para hablar en otra charla también, sí. es una patología que se genera por daño del nervio a causa de, entre otras causas, la más frecuente, aumento de la presión intraocular. Que eso, la única manera de detectarlo es haciendo la pesquisa o el control oftalmológico anual, porque al igual que la presión arterial, la presión del ojo es silente, no es que avisa. Claro. Y bueno, después otras patologías que se pueden hallar en el control oftalmológico, que por lo general ya nos vienen más derivados del médico clínico o del reumatólogo o del endocrinólogo, son pacientes para fondo de ojo. La principal causa, que lo que más vemos, por ejemplo, ahora yo que estoy en el servicio de retina en el hospital, lo que más vemos es diabetes e hipertensión. Y también lo mismo, la diabetes, para detectarlo hay que hacer controles fondo de ojo anuales para ir viendo que no aparezcan hemorragias, exudados, que también son patologías silentes. Cuando aparecen síntomas, ya quiere decir que el periodo de evolución de la patología, de la enfermedad, lleva bastante tiempo. Por eso es tan importante siempre recalcar en todas las patologías oftalmológicas que fuimos hablando durante la charla, Sí. que es importante el control. Claro, porque cuanto antes es mucho mejor. Muchas de estas patologías se detectan en el control antes que el paciente tenga síntomas. Claro, claro. ¿Y cuánto dura una operación de cataratas? En cuanto a la cirugía de catarata, sí, lo que se llama la técnica de facomulsificación, que es la técnica que más se utiliza hoy en día, son cirugías que rondan los 10, 15 minutos por lo general, el acto quirúrgico en sí. Sí, sí, sí. Bueno. Se consta de los pasos de la cirugía: son la incisión, la capsulorrexis, que es abrir, generar una rexis de la cápsula anterior, del saco capsular en el cual se encuentra la catarata. Se facomulsifica con un aparato que tenemos nosotros los oftalmólogos, que es especial, destinado solamente a este tipo de cirugía, que se llama facomulsificador. Se facomulsifica el cristalino, la catarata, y se aspiran los restos corticales. En el saco capsular, que es donde estaba el cristalino en su principio, se coloca una lente intraocular, que cada ojo tiene su medida de lente correspondiente, como yo les explico a los pacientes, similar a la horma de su zapato. Ajá. Y dentro de esas lentes tenemos distintos tipos de lentes que corrigen la presbicia, la hipermetropía, la miopía, el astigmatismo, que eso es un poquito lo que charlábamos hoy, la cantidad de modelos de lentes que existen intraoculares. Y bueno, la cirugía consta de eso: reemplazar en el saco capsular la catarata por la lente intraocular, y se cierran las incisiones que se hacen en el ojo, la incisión principal, la paracentesis anexa, que nos sirve a nosotros para manipular el instrumental dentro del ojo, con hidratación. No, por lo general, alguna excepción existen, o algunos casos puntuales, no se usa sutura para
para cerrar las incisiones, sino que se hidratan porque son incisiones pequeñas, microincisiones valvuladas. Son mínimas, por eso. Son de esos tamaños, 2 milímetros, 1,5 milímetros, Claro. 2 milímetros, depende el tipo de lente que quiera poner el cirujano, el tipo de incisión con la que se sienta más cómodo trabajando, el tip y la punta del faco emulsificador, el tamaño que sea. Algunos prefieren usar una punta un poco más finita, otros una punta un poco más gruesa, pero bueno, todos estos son tecnicismos más propios de la de cada cirugía cirujano, en sí. ¿no? Claro, exacto. Pero cada cirujano, qué mano tiene que tener, qué pulso y qué vista también para Y hacer semejantes. Es artesanal. Sí, son microcirugías muy precisas, Sí. y son literalmente milimétricos los movimientos dentro del ojo. Claro, claro. Y después, ¿cómo sería el procedimiento del postoperatorio para las Los personas que nos postoperatorios, están escuchando? a menos que sea una catarata, yo siempre les explico a los pacientes, cuando la catarata es muy dura, que va a llevar un poco más de trabajo, un poco más de tiempo, si genera mucha reacción inflamatoria, que eso también depende de los pacientes, algunos tienen un poco más de reacción inflamatoria, otros menos. Esto es como yo les explico, como cuando tiene una cirugía en la piel, en la rodilla, en alguna otra parte del cuerpo, que un par de días está medio molesto, medio inflamado. Para eso se dan las gotas de antibiótico, de corticoide y de analgésicos, de AINES, en colirios, para que ese recuperatorio sea más leve. Por lo general, los primeros días ya el paciente está, si es una catarata que lo que te estaba comentando, que no es muy dura o que no tiene alguna comorbilidad del ojo que pueda llegar a llevar un periodo de rehabilitación un poco más lento, ya el otro día el paciente está viendo, o a los 2-3 días está viendo más claro. Siempre es importante que lo que le recalcamos a todos los pacientes, hacer el control de las 24-72 horas recién operado, porque por riesgo de infección, que si bien es muy bajo la frecuencia o la incidencia, es una complicación severa que hay que atacar rápidamente con una segunda intervención. Pero esa es la razón por la cual lo vemos a las 24 y 72 horas. Después, por lo general, se controla la semana. Ya el paciente así, o sea, decirte días así tan en general, depende de cada caso en particular. Pero por lo general ya suelen estar haciendo actividad normal a la semana, con una recuperación visual normal a la semana, y las gotas de corticoide y de antibióticos se suelen usar entre 2 y 3 semanas por lo general, o de AINES, de antiinflamatorios no esteroideos, como el ibuprofeno en boca, pero en gotas, que lo que más utilizamos por lo general es el Brownfenac. Suelen ser lentamente, se van espaciando, lo que llamamos tapering de colirios, que es el espaciamiento de las gotas, no se suspenden de un momento para el otro, como los corticoides, porque pueden llegar a generar una reacción inflamatoria. Entonces, si bien el paciente ya la primera semana nota mejoría visual y que empieza a recuperar la agudeza visual, las gotas del postoperatorio se utilizan entre 2 y 3 semanas. Y de a poquito se van espaciando, en base a los controles que va viendo el oftalmólogo. El cirujano, después de la cirugía, va viendo según cuán inflamado o no esté el ojo, cuánto lo vamos espaciándonos las gotas. Doctor, lo importante es que también el cirujano opera primero un ojo y entonces puede ver con el otro, lo lleva tapado. Exacto. No, por lo general, yo en mi caso particular, se van ese día con el ojo destapado a la casa. El primer día, yo lo que les comento a los pacientes, que el primer día están un poco molestos, ya sea por la anestesia, por la incisión del ojo, por el encandilamiento del microscopio. Claro. Están un poco molestos, ven como nublado, puede ser que suceda como empañado, pero se van sin parche a la casa. Y en cuanto a tu consulta, si la primera se opera un ojo, y por lo que te comentaba del riesgo de infección, la mayoría de los cirujanos optan por esa opción. Si bien es baja la incidencia o la chance, esa es la razón por la que por lo general se opera un ojo, y a la semana, 2 semanas, se opera el otro. Claro. Doctor, le agradecemos infinitamente su tiempo para comentarnos, y ya vamos a quedar para otra oportunidad. Y yo tengo su Instagram, no sé si quiere dar alguna línea de comunicación, yo la puedo dar, o si me la quiere dar ahora. Sí, cómo no. Yo tengo un Instagram que es la única red que uso, red social de manera profesional, y ahí está mi número de teléfono de consultorio particular, y bueno, las instituciones donde trabajo, que el Instagram es doctor
dr-miquel, doctor Miquel. Y bueno, ahí me pueden consultar o ver un poquito de todas las cosas que hacemos. Y tienen un teléfono ahí también, que es de su consultorio, creo. Ese teléfono es mi consultorio particular. Sí. Perfecto, muy bien. Le agradecemos muchísimo. Por favor, hasta todo gracias. Momento. No, por favor. Adiós. Muchas gracias. Adiós, gracias. Era el doctor Agustín Miquel, médico oftalmólogo, cirujano especialista en catarata y trauma ocular. Noticias Sustentables por Amadeus 91.1.